Buen día, mi nombre es Duan Galvis, pertenezco al grupo MP de la materia electrónica de potencia y en este momento voy a presentar el siguiente tema basado en un artículo que habla acerca de la transmisión en alto voltaje DC, un caballo de guerra para la electrónica de potencia. Entonces este documento tiene eh, en su contenido cómo van a ser los modos de transmisión, cómo se va a dar esta transmisión, más o menos tecnología que se va a implementar en HVDC, cómo son las plantas y las estaciones conversoras. Entonces, para poder explicar este tema, voy a abarcar tres aspectos muy importantes del paper: la transmisión en corriente continua, las tecnologías HVDC y los modos de transmisión. Entonces, continuando con el módulo de transmisión en corriente continua, vamos a hablar propiamente de los aspectos generales en la transmisión en DC. ¿Sí? Vamos a Entonces, los enlaces en DC o HVDC, como se conocen en la literatura, permiten la conexión de dos o más sistemas de potencia de corriente alterna mediante una línea de continua. Entonces vamos a ver la línea que conforma el sistema. Entonces aquí tenemos por un lado el sistema de alterna, tenemos los generadores, cargas, línea de transmisión de ambos lados. Entonces, en este caso, nuestro enlace permite la interconexión de dos sistemas en AC. Finalmente, tenemos propiamente el enlace de corriente continua, que está compuesto por un transformador de cada lado que permite el acople entre el sistema de alterna y propiamente las estaciones rectificadoras o inversoras que conforman el enlace. Estas las podemos simbolizar aquí con este color amarillo. Tenemos una estación rectificadora que hace la conversión de AC a DC y una estación inversora que hace la conversión de DC a AC. Estos puentes pueden ser metafásicos, trifásicos, hexafásicos, va a depender más bien de la utilidad. Puede realizarse bien con tiristores y específicamente en los grandes enlaces en corriente continua se utilizan fototiristores debido a que eh, cada, cada uno de estos puentes puede tener cientos de componentes de baja potencia para poder alcanzar los niveles de tensión y los niveles de corriente en el enlace. Y propiamente una línea en corriente continua que presenta varias ventajas, como lo es la no necesidad de compensar reactancias en la línea. No vamos a tener que vencer las reactancias, sino únicamente las resistencias. Y recuerden que las resistencias en alta potencia son relativamente pequeñas. Entonces, los enlaces en corriente continua permiten la interconexión de dos sistemas de alterno, que pueden ser de la misma frecuencia o de distinta frecuencia, inclusive de distintos niveles de tensión. Pueden trabajar de manera asíncrona, es decir, no tienen que guardar una referencia entre los sistemas de corriente alterna. Entonces, hablemos algo ahora sí de los aspectos generales en la transmisión en continua con respecto a la transmisión en alterna. Entonces, los sistemas de transporte con cable en corriente alterna, lo que se conoce como HVAC, se utilizan ampliamente en distancias cortas, entre 50 y 80 kilómetros, más o menos, ya sean subterráneos o submarinos, ya que este rango de distancia tiene costos mucho más bajos que la transmisión en corriente continua. Y recuerden que lo que encarece la transmisión en corriente continua son las estaciones convertidoras, que no son necesarias en los sistemas de alterna. Un inconveniente muy importante en los sistemas con cable en transmisión en alterna es la máxima distancia que se puede llegar a utilizar debido a los consumos de potencia reactiva de la línea. Y hemos visto los que se conocen como frecuencias errantes, como al energizar una línea de alterna se puede duplicar la tensión en sus extremos, sobre todo cuando estamos hablando de líneas de extra alta potencia, como lo pueden ser las líneas de 765 kilovoltios, líneas de alto voltaje. Los sistemas basados en corriente continua no tienen esta limitación práctica de distancia de transporte y necesitan menos longitud de cableado que su equivalente en alterno. Propiamente en la transmisión en corriente continua solamente se necesita dos conductores, el positivo y el negativo. Y en muchas oportunidades el conductor negativo se realiza a través de tierra o en instalaciones marinas a través del mismo mar, ahorrando uno de los costos.
Esto produce una reducción en el costo de los cables, como estábamos comentando, y de la instalación, así como en el impacto ambiental y de la tasa de falla, lo que reduce también los costos de mantenimiento. Entonces, en esta gráfica vemos los costos de transmisión en alterna versus los costos de transmisión en corriente continua. Y vemos que a partir de una distancia hay un punto de cruce en donde transmitir en corriente continua es más económico que transmitir en corriente alterna, debido a que pues, no tenemos que hacer las compensaciones reactivas. El problema es para distancias muy cortas, donde los costos iniciales de las estaciones rectificadoras e inversoras superan notoriamente los costos de AC. Entonces, a partir de una cierta distancia, es más barato utilizar AC para la transmisión de altos bloques de energía con corriente continua en vez de corriente alterna. Entonces, las tecnologías HVDC, ya sea la LSC o la VSC, que vamos a ver en un próximamente, tienen muchas ventajas técnicas en comparación con la transmisión en corriente alterna, que puede ser muy importante si se espera que la contribución de las plantas eólicas y marinas jueguen un papel importante en los sistemas de generación eléctrica y en la estabilidad de la red. Recuerden que las contribuciones de las plantas eólicas y marinas no necesariamente son a 60 Hz por ser fuentes intermitentes. Por tanto, es necesario realizar su acople a los sistemas de 60 o 50 Hz que son los parques industriales que tenemos ya en los distintos países. Entonces, por eso la transmisión en corriente continua juega un papel muy importante en los acoples de estos sistemas, porque permiten el acoplamiento de sistemas asíncronos. Entonces, ¿qué ventajas tiene la transmisión en corriente continua? Las pérdidas de los cables DC son menores que la de los AC por las largas distancias. Las pérdidas resistivas son las mismas para ambos sistemas. Recuerden que la resistencia en AC es un poco superior a la resistencia en DC debido al efecto pelicular. Esto hace que inclusive las pérdidas resistivas sean menores en el caso de corriente continua. Y obviamente no tenemos las pérdidas asociadas a las reactancias de la línea. Entonces la tecnología HVDC hace posible la conexión asíncrona entre parques eólicos marinos y redes en tierra firme, lo que se conoce como costa afuera, lo que hoy en día ha sido altamente empleado para la generación tanto eólica como marina. La frecuencia y la fase de ambos extremos de transmisión no deben ser o no necesariamente tienen que estar sincronizados, debido a que los enlaces DC entre ellos desacopla el sistema. Hemos visto que para transmitir una línea en AC, el límite de potencia va a depender de la tensión de los extremos y el ángulo relativo entre las dos barras. Entonces, en este caso, el diseño se hace en corriente continua, simplemente no hace falta mantener una relación angular entre ellos. El flujo se controla a través de las estaciones rectificadoras e inversoras. Los huecos de tensión de la red o otras fallas no tienen un efecto directo en el funcionamiento de los generadores de las plantas eólicas ni marinas, y por lo tanto vamos a tener una mayor flexibilidad de diseño en estas unidades al estar desacopladas, y hasta cierto punto el enlace en corriente continua desacopla el sistema DC del sistema AC en lo relativo a fallas, e inclusive puede operar bajo ciertas condiciones de falla debido a que se controla directamente el flujo de corriente a través del enlace. Entonces, las tecnologías HVDC permiten un control casi que instantáneo, independiente tanto de la potencia activa como reactiva transmitida, y puede contribuir al control de la frecuencia e inclusive a aumentar el damping del sistema ante oscilaciones de potencia. La tecnología HVDC, VSC, puede controlar la potencia activa y reactiva de forma independiente. Por lo tanto, es posible controlar tanto las tensiones de un lado AC y DC del convertidor. Esta característica es muy útil cuando el sistema está conectado a una red débil en AC. A diferencia de la transmisión en corriente alterna, la transmisión en corriente continua no aumenta la potencia de cortocircuito del sistema de corriente alterna al que se conecta.
debido al desacoplamiento que realiza entre las dos. Entonces, algunas desventajas que tiene la conexión en corriente continua. El principal inconveniente que vemos en estos sistemas HVDC con respecto a las tecnologías tradicionales en alterna es el costo de transmisión. Ya lo dijimos, es el costo de las estaciones rectificadoras inversoras, porque son relativamente costosos cuando es una inversión inicial. Pero si a eso le sumamos el mantenimiento y las compensaciones, vamos a tener la curva que vimos anteriormente, donde los costos de la transmisión en corriente continua a largo plazo son menores que los de alterna. Entonces, en general, los sistemas de HVDC con costos directos son mayores que los costos del sistema alterno, en especial el costo de las estaciones convertidoras y los transformadores necesarios para elevar los niveles de tensión. Hemos hablado durante el video de las estaciones convertidoras. Entonces, ¿qué lleva una estación convertidora? Entonces, en la figura tenemos una estación convertidora de HVDC. Tenemos que a la estación convertidora llega la línea AC, por tanto requerimos de una subestación en corriente alterna tradicional. Tenemos un transformador de acople, que ya lo habíamos comentado, necesario para acondicionar el sistema de alterna a la estación rectificadora, y propiamente tenemos la línea de corriente. Esta estación requiere de un banco de condensadores para poder estabilizar el rizado de tensión del enlace de corriente continua. Adicionalmente, requiere de unos filtros, de un gran contenido de filtros que permitan suavizar el impacto armónico del proceso de rectificación sobre el sistema de alterna, el cual introduce contaminación armónica sobre el sistema de tensión. Entonces, los filtros armónicos son los encargados de reducir el impacto del proceso de conversión de alterna a continua o de continua a alterna sobre el sistema de potencia. Adicionalmente, pues requerimos de una estación de control que permita mantener o controlar el flujo de potencia tanto activa como reactiva en el enlace. Este es el costo mayor de la transmisión en corriente continua, el de la estación convertidora. Recuerden que todo sistema requiere de al menos dos estaciones convertidoras, una que va a funcionar como un rectificador y otra que va a funcionar como un inversor. La operación entre rectificador e inversor puede cambiar en la estación convertidora dependiendo del flujo de potencia por la línea. Entonces, propiamente, ¿qué tiene el sistema de transmisión en corriente continua? Pues tenemos los dos sistemas de potencia señalados con la letra A y B. Vamos a tener el transformador de HVDC, que es un transformador especial cuya construcción es fija y especial, no es un transformador convencional de potencia, ya que este eleva a los niveles de tensión del enlace de corriente continua. Pues tenemos los dos filtros en AC, uno a la entrada y otro a la salida, las dos estaciones convertidoras que ya comentamos, una que va a funcionar como rectificador y otro como inversor. Y tenemos el banco de condensadores necesarios para estabilizar la tensión en el enlace. Entonces, en resumen, necesitamos dos estaciones convertidoras de potencia, las inductancias de línea de acople que permiten realizar el suavizado del rizado de corriente, los filtros AC en la salida del convertidor para la reducción de armónico y los cables de DC que permiten la comunicación entre los dos puntos. Entonces, a lo largo de este tema vimos las ventajas y las desventajas de la transmisión de corriente continua versus la transmisión en corriente alterna, cómo a partir de una distancia la transmisión en corriente continua se vuelve algo más económica que la alterna, las partes que constituyen un enlace de corriente continua, cómo este desacopla los sistemas AC, dos o más, que se permitan interconectar, los componentes, es decir, dos estaciones convertidoras, los filtros de armónicos, los filtros reactivos necesarios para regular la tensión, la subestación alterna, la subestación en continua y propiamente el cable de corriente continua necesario para la transmisión. Entonces, próximamente vamos a discutir las tecnologías HVDC que hoy en día se implementan por las dos grandes compañías que tienen la mayoría de los enlaces operativos a nivel mundial, como lo son ABB y Siemens.
vamos a hablar de las diferentes tecnologías HVDC que hay en el mercado. Actualmente, como vimos, existen dos tecnologías, la LCC y la BSC. Entonces arranquemos con la primera, que es el HVDC convencional o tecnología LCC. La tecnología convencional HVDC tiene como característica principal que sus convertidores de potencia se basan en semiconductores tipo tiristores o mejor conocidos como SCRs. Esto permite la transmisión de altos bloques de energía bien en corriente y en tensión. La desventaja de este tipo de semiconductores es que solamente tiene control de encendido, por lo cual solamente se puede controlar la potencia activa y no la reactiva en el enlace. Los reactivos no pueden ser controlados, por esto este tipo de convertidores requieren disponer de bancos de compensadores o compensadores estáticos de reactivos SBC para suministrar la demanda de reactivos de la subestación. Ya lo veíamos en los componentes de la subestación convertidora en el tema pasado. Entonces las corrientes eléctricas solamente pueden circular en la misma dirección que les permiten los tristores, lo que implica que para cambiar el flujo de la potencia de dirección es necesario cambiar la tensión entre los convertidores. Puede un rectificador, al igual que un inversor, manejar tensiones positivas y negativas con corrientes positivas. Entre sus ventajas, en este tipo de convertidor se encuentra que manejan potencias muy altas, están del orden de 6 a 7 gigavatios, con niveles de tensión de aproximadamente 800 kilovoltios. Obviamente los tristores que hay en el mercado no son capaces de manejar este tipo de corrientes y las potencias, por tanto deben conectarse en arreglos serie paralelo para garantizar que el encendido de estos componentes se realice justo en el mismo momento o instante de tiempo. Es necesario que las órdenes de disparo sean de tipo ópticas. Por esto es que las estaciones convertidoras, la configuración de los puentes rectificadores inversores se realiza con fototiristores que garantizan que efectivamente se enciendan al mismo tiempo. La otra tecnología son los BSC. Los BSC están o se caracterizan por utilizar convertidores de tipo BSI, Voltage Source Inverse, o convertidores basados en tecnología de transistores, específicamente de transistores apilados de compuerta o IGBTs, que permiten tanto el control de encendido como de apagado al mismo tiempo, que permiten las conmutaciones en alta frecuencia. Entonces su potencia se encuentra del orden de 1 gigavatio con una tensión aproximada de 300 kilovoltios. La capacidad de conmutar a altas frecuencias permite obtener una frecuencia dinámica rápida, reduciendo la cantidad de armónicos que introduce el puente, por lo cual el dimensionamiento del filtro es de menor tamaño, peso y costo. Entonces recuerden que al conmutar a alta frecuencia, los armónicos que se introducen en el proceso de conversión son múltiplos del orden del índice de modulación de frecuencia, que generalmente es superior a 2. Esto permite que procesos de filtrado mucho más eficientes y a menor costo, debido a que estamos filtrando armónicos de alta frecuencia. Adicionalmente, el control de encendido y apagado le confiere a este dispositivo la posibilidad de controlar de manera independiente la potencia activa y reactiva del enlace, en este caso, manteniendo un flujo bidireccional de corriente entre las dos estaciones convertidoras. No es necesario implementar dispositivos electrónicos independientes para asistir la conmutación de los semiconductores, ya que los componentes que estamos utilizando permiten control de encendido y apagado, a diferencia de los LCC, que al utilizar tristores, si requerimos apagado forzado, es necesario incluir circuitos de conmutación. Debido a que la conmutación de los convertidores se realiza sin la necesidad de referencia a la tensión de la red eléctrica, se puede modular señales trifásicas como si fuera un generador, aun cuando el sistema presente fallas. Es decir,
yo puedo hacer la inversión trifásica aun cuando el sistema de alterna presente alguna falla. Esto es importante porque permite la operación en circunstancias anómalas del sistema de potencia, permitiendo el flujo de potencia y el control de potencia. Adicionalmente, la integración con sistemas AC permite aumentar la estabilidad y la capacidad de transmisión, puesto que al controlar la potencia activa y reactiva es fácilmente posible hacer crecer el damping del sistema antes de oscilaciones de potencia. Eso me permite no solo coalimentar las fallas a través del flujo de potencia reactiva, sino inclusive consumir la potencia necesaria que permita la desaceleración de las masas rotantes de los generadores ante un proceso de falla o pérdida del sistema de transmisión, del enlace o modo de transmisión. ¿Qué limitaciones tiene este tipo de convertidor? Entonces, la primera es que al conmutar a alta frecuencia vamos a tener altas pérdidas debido a las pérdidas de conmutación de estos dispositivos, por lo cual se requiere aumentar los sistemas de refrigeración y disipación de calor. La diferencia electromagnética y la compatibilidad electromagnética debido a las altas frecuencias de conmutación. Estos puentes tienden a interferir sistemas de comunicación cercanos debido a la emisión de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Los cables utilizados en estas aplicaciones deben de tener características especiales que los hagan menos vulnerables a las fallas en la línea de transmisión. Deben ser de baja capacitancia debido a los frentes escarpados producto de las conmutaciones del puente que se pueden ver incrementados a lo largo de los cables debido a los efectos capacitivos de los mismos. ¿Qué sistemas comerciales existen hoy en día? El primero es el HVDC Plus de Siemens, que está basado en tecnología BSI multinivel, utiliza PWM. El tamaño requerido para una estación convertidora es un 20% menor que el HVDC convencional, es decir, el HVDC con tiristores, el LCC, se puede operar en sistemas de potencia de muy bajo nivel de cortocircuito o con cargas pasivas. Es robusto respecto a las fallas en la red AC y sirve como cortafuego para limitar la propagación de perturbaciones en el sistema. En cambio, tenemos los HVDC Live de ABB, que están basados en tecnología IGBT con topología PSI de dos niveles. Utiliza modulación PWM y es capaz de controlar la potencia activa y reactiva casi que de manera instantánea. Actualmente la topología llega hasta unos 1200 megavatios, más o menos 500 kilovoltios, y dado que los filtros que requiere la tecnología HVDC Live son de pequeño tamaño y que no requieren compensadores sincrónicos, las dimensiones de las estaciones convertidoras son reducidas con respecto a las estaciones de tecnología tradicional. La ventaja de utilizar tecnología basada en IGBT, bien sea multinivel o bien sea de dos niveles, pues permite bajar el tamaño de la estación convertidora al utilizar tiristores, pero pues obviamente esta requiere mayor refrigeración por los niveles de pérdida producto a la conmutación. Entonces, a lo largo de toda esta sección vimos las dos tecnologías de transmisión en corriente continua que existen, la tradicional o LCC basada en tiristores y la BSI basada en transistores tipo IGBT. Vimos los niveles de potencia, vimos los niveles de tensión y algunas de las ventajas con respecto a una de la otra, siendo que en la tradicional solamente se permite el control de potencia activa, mientras que en la BSI permite el control tanto de potencia activa como de potencia reactiva, pero a menor potencia. Para culminar este último tema, vamos a hablar de los modos de transmisión en HVDC que existen actualmente. Entonces, arranquemos por el primer modo. El primero es la conexión monopolar. Esta configuración utiliza un solo conductor para la conducción de energía eléctrica entre su convertidor y la de retorno. Y el retorno se realiza a través de tierra. Como podemos ver, únicamente se utiliza una línea para las tensiones para el positivo y el negativo se realiza a través de tierra. Entonces, los componentes son los mismos. Tenemos por los dos lados
los sistemas de corriente alterna, los transformadores, la estación convertidora y lo que cambia es el modo de acoplamiento entre las dos estaciones convertidoras, que se realiza únicamente a través de un solo cable, de ahí el nombre de monopolar. La transmisión bipolar, como su nombre lo indica, utiliza varias estaciones convertidoras, como podemos ver en la figura. Utiliza específicamente dos estaciones convertidoras en cada uno de los lados para cada sistema de potencia. Este tipo de conexión es el más utilizado actualmente por los sistemas HVDC basados en líneas aéreas, en donde, como podemos ver, tenemos los enlaces capacitivos de las estaciones y las conexiones a tierra que se colocan para dar referencia a los condensadores. Tenemos la línea positiva y una línea negativa que hace que el flujo de potencia entre los dos enlaces se realice. Esta conexión está conformada por dos sistemas monopolares independientes que hacen las veces de polos positivos y negativos por la capacidad o ventaja de funcionar independientemente en caso de que alguno de estos falle. Si podemos ver, si alguno de los dos falla, se puede hacer transmisión monopolar entre dos estaciones convertidoras, bien sea las superiores o bien sea las inferiores. La otra configuración es la back-to-back. Como podemos ver, está espalda con espalda, donde se utilizan dos estaciones convertidoras. Se utilizan más que todo en estaciones cercanas, principalmente en aquellos casos donde se realiza la conexión de dos sistemas de diferente frecuencia en el interior de la subestación, es decir, no hay una línea de transmisión en DC, se hace la rectificación en la inversión y se utilizan sobre todo en acoplamiento de energías alternativas, básicamente. Entonces tenemos también la conexión punto a punto. La conexión se realiza directamente entre dos estaciones punto a punto cuando por razones técnicas, económicas o ambientales la conexión entre HVDC es mejor que la conexión en alterno. En este caso, cada una de las estaciones del sistema funcionará como un convertidor, ya sea como rectificador o inversor en función de la dirección del flujo de potencia. Es la conexión más utilizada hasta el momento de HVDC. Finalmente, tenemos la conexión multitarea. Se utiliza cuando se conectan tres o más subestaciones a un sistema de HVDC. Pueden ser de tres formas: paralela, serie o mixta. La paralela, mediante la conexión multiterminal paralela, todas las subestaciones se encuentran conectadas a una misma tensión. Se utiliza principalmente cuando las subestaciones superan en un 10% la potencia total de las estaciones rectificadoras. En cambio, la conexión serie, todas sus estaciones se encuentran en una tensión diferente. En este tipo de conexión es importante tener en cuenta el rendimiento de la subestación, ya que pues, la caída de tensión en cada una afectará la tensión nominal de la red. Y finalmente tenemos la configuración mixta, que permite tener subestaciones conectadas en configuraciones tanto serie como paralela. En la figura vamos a ver un esquema, un enlace HVDC-BSC o conexión multiterminal en paralelo. Como podemos ver, tenemos un sistema de potencia conectado a tres sistemas de potencia diferentes a través de un enlace que comparten los mismos niveles de tensión. Cada uno de los sistemas de potencia tiene sus propias estaciones convertidoras y su línea que permite la adecuación del flujo de corriente. En este caso, la potencia puede fluir del sistema A hacia los sistemas B, C o D o viceversa, dependiendo de la operación de cada puente convertidor. La conexión unitaria se emplea cuando la transmisión en DC se realiza directamente en el punto de generación de energía. Se utiliza principalmente en centrales hidroeléctricas o eólicas, donde es posible alcanzar la máxima eficiencia de la turbina, debido a que, sin importar la velocidad de la turbina, el inversor se encarga de entregarle a la red la señal de tensión que se encuentra en frecuencias, ya sean de 50 o 60 Hz. Entonces, en este último módulo o categoría
lo que hicimos fue ver los distintos modos de transmisión, el monopolar, la convencional, la multiterminal, bien sea en serie, en paralelo o mixta. A lo largo de esta hemos conversado también acerca de cuál es la ventaja de la transmisión en DC, cuál es la diferencia entre transmitir en AC o en DC, en qué proyectos se justifica la transmisión en DC, cómo se reducen los costos de acuerdo a la distancia de la transmisión, o dónde es importante la transmisión en corriente continua, porque estamos acoplando fuentes de distintas frecuencias, como pueden ser fuentes alternantes. Entonces, si bien en este módulo no quiere ser un sistema muy detallado de la transmisión en DC, les va a permitir tener una idea de cómo es el sistema de transmisión en corriente continua que hoy en día se están utilizando, cuándo es conveniente utilizar esta transmisión en corriente continua, cuándo no, qué sistemas existen y qué modalidades de transmisión están actualmente en el mercado, qué sistema se puede utilizar, cuál es más conveniente, si el tradicional o el VCC, dependiendo de la aplicación y el flujo de control que nosotros queramos dar. Entonces, hasta aquí la presentación de este tema. Espero que el contenido y la explicación haya sido de su agrado. Muchas gracias.